Saludamos a la gente que está en sintonía a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves y nos sigues en vivo y directo. Gracias también a la gente que se pliega a la sintonía de RCR en nuestra cuenta de Periscope. En Periscope somos @RCR750. De igual modo, muchísimas gracias y muchos abrazos a quienes nos ven en YouTube, en nuestra cuenta en YouTube. ¿Cómo llegas a nuestro canal en YouTube? Bueno, simple. Te metes en YouTube y buscas en la barra de búsqueda RCR750 o Radio Caracas Radio y así estarás en nuestro canal. Gracias, como siempre, de antemano a quienes se suscriben al canal dándole al botón rojo que dice suscribirse, mano derecha en la parte superior, en la parte de arriba a la mano derecha está el botón de suscripciones para nuestro canal. Muchísimas gracias. Bien. Quiero arrancar el día de hoy, arrancar la semana, bueno, en parte con algo a lo que ya he respondido, de lo que me enteré temprano y de una vez respondí en la Gaceta de la Iberosfera, sobre una carta pública que ha circulado en las redes sociales de un grupo de venezolanos, que es suficientemente amplio como para no detenerme a nombrarlos a cada uno de ellos, gente vinculada fundamentalmente a la opinión, vinculada a portales noticiosos, vinculados también en algunos casos a la literatura, que han llamado el día de hoy a Juan Guaidó a ponerse al frente de una especie de gran resistencia desde el punto de vista de lo electoral frente a las elecciones regionales y municipales que en teoría se van a convocar después de abril acá en Venezuela. Es una carta a la que me quiero remitir de manera textual, por lo menos en los primeros párrafos, para que ustedes tengan una idea de lo que comento, y dice así: aunque el género epistolar ha caído en desuso, lo hemos escogido como la forma más conveniente para comunicarnos con usted por su modo directo, además de la claridad y precisión a la cual estamos obligados. Esta es una carta, repito, dirigida por un grupo de personas a Juan Guaidó. Entonces, aquí dice: queremos hacerle una invitación franca, pública y sincera para que dé un paso adelante y se ponga al frente de la construcción de un poderoso movimiento nacional que está emergiendo por todo el país, planteando el regreso al voto y a la ruta electoral. Hoy reclama un creciente número de ciudadanos a propósito de las próximas elecciones regionales y locales. Estamos conscientes del liderazgo que usted encarna en una parte importante del pueblo venezolano y el reconocimiento internacional que ha concitado, fruto de su esfuerzo, del respaldo colectivo y del coraje que ha demostrado. En atención a ello, consideramos que es su deber histórico aceptar la responsabilidad de darle un vuelco decisivo y positivo a la actual situación en la que se encuentra la oposición democrática venezolana. Y bueno, pasa a hacer una enumeración de 5 razones que este grupo de personas considera son las pertinentes para conminar a Juan Guaidó a ponerse al frente de una alianza que meta a la oposición de una vez y sin ambages en postular candidatos a gobernadores y alcaldes en lo que va a plantear Maduro en las próximas semanas, porque así es que está en esos términos, ¿no? Al final, se alude al hecho de que incluso ya este debate de las elecciones está planteado dentro de los partidos, de que hay sobre todo fuerzas regionales o por lo menos movimientos dentro del interior del país que ya dicen que hay que ir a las elecciones. Hay una razón o un par de ellas que son las que a mí realmente me hacen mucho ruido, ¿no? Y quiero detenerme en estas dos sabiendo que ya Daniel está en la línea y me gustaría su comentario a posteriori, ¿no? Y es que aquí dice, por un lado, que, escuchen ustedes, las próximas elecciones regionales y locales abren una enorme posibilidad para que desde el interior del país se exprese el inmenso rechazo en modo plebiscitario a Nicolás Maduro. En ello será clave su labor abriendo canales de expresión a través de la multiplicidad de instancias sociales y políticas en las regiones. Esa es una, ¿no? Y la número 2 es que la participación estaría justificada por esto. Es fundamental vincular la táctica del retorno al voto y a la ruta electoral con la necesidad de impulsar a los liderazgos regionales y locales. Se debe hacer un esfuerzo por rescatar la descentralización como pilar de la democracia por el cual hemos luchado los venezolanos, al menos desde que se hizo la constituyente en el año 1946, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a lo primero, rapidito, esto de una inmensa posibilidad para crear una condición plebiscitaria para expresar el rechazo a Nicolás Maduro, esto es un cuento de camino que tiene por lo menos 10 años.
en lo que yo recuerdo de mi modesto paso por la política venezolana, como espectador y como actor incluso, en algún momento. Y luego como comentarista, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Yo recuerdo que la última vez que se dijo esto, por ejemplo, fue en el año 2015, donde se fue incluso más allá. Se dijo, es que esto es un plebiscito, incluso va más allá de un plebiscito. Es más importante que la sociedad venezolana se procure más de 100 diputados en la próxima elección legislativa a que Maduro sea o no sea convalidado como presidente, porque la Asamblea puede más que la presidencia de la República. De manera que esto es un engaño continuado, desde el punto de vista retórico que se ha hecho con la sociedad venezolana. Por lo menos, eso fue hace 6 años, pero que yo recuerde un poco más. Capriles lo llegó a plantear igualmente en unas elecciones, creo que las regionales del 2013, después del bodrio que ocurrió en abril de aquel año, con la manguangua, como él mismo diría, con la que lo jugaron a él en la elección presidencial, y él no hizo nada. Y él mandó a la gente a tocar cacerolas al ritmo de Rubén Blades en su casa. Y lo número 2, o lo que tengo en segundo orden que comentar, es esto de el ánimo de impulsar los liderazgos regionales y locales en ánimo descentralizador. Bueno, permítame informarle a este grupo de venezolanos y de venezolanas que si ellos no se han percatado, la famosa teoría de la acumulación de fuerzas y la teoría de ganar espacios, que es más o menos correspondiente, concomitante con esto de la descentralización y los liderazgos regionales, que por cierto, la descentralización no existe en Venezuela porque no hay autonomía de las gobernaciones ni de las alcaldías. Creo que no se han percatado de ello estos ciudadanos. Pero número 2, no hay manera alguna de que un alcalde o un gobernador, incluso por su número, si es que usted lo suma como agregado numérico y son 200 alcaldes y 15 gobernadores, contrarresten el poder de la presidencia de la República, y menos en la época del periodo chavista. ¿Qué estoy queriendo decir? Que mientras usted no sustituya, mientras usted no haya fórmula de sustitución de Nicolás Maduro en Miraflores, poco importa si usted tiene 20 gobernadores y tiene 300 alcaldes, no importa. Eso es engañar a la gente. No tengo que ir muy lejos, no tengo que agarrar 200 casos, ni tengo que agarrar 20 gobernaciones. Me basta con ceñirme a la gobernación y a las alcaldías. Por ejemplo, para nombrar con nombre y apellido, cuando Antonio Ledesma fue alcalde mayor, en el año 2008, que ganó, contra todo evento, ganó la elección, lo primero que hicieron fue nombrarle un jefe de distrito capital. Cuando Enrique Capriles ganó la gobernación de Miranda, Enrique, que tanto cree en las elecciones, lo primero que hicieron fue ponerle un protector del estado Miranda. Incluso, yendo más allá, en las últimas elecciones o disque elecciones, porque ya uno no sabe si eso era una elección o era un circo regional, la señora gobernadora del Táchira también tuvo que verse con Freddy Bernal como protector del Táchira, incluso en unas elecciones controladas. Así como hay entregas de droga controlada, bueno, eso fueron unas elecciones controladas, las últimas regionales. Y la señora Lady Gómez ha tenido que verle la cara a Bernal, a veces incluso haciéndole carantoñas, los últimos 3 años, por lo menos que yo recuerde. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que con un poder central que es chavista y que va a seguir siendo chavista incluso después de estas elecciones, usted diga que porque le ganó 5, 10 o 15 alcaldías y le ganó 400 gobernaciones, que no existen porque son solo 20 y tantos los estados del país, usted va a lograr corroer a la fórmula chavista en el poder. Eso es mentira. De manera que la falacia está presente en la argumentación de esta gente, que yo no sé con qué son y con qué ton vienen hoy lunes a proponer esto, pero bueno, lo están proponiendo. Y yo, como ciudadano interesado, me he dado por enterado y me he propuesto hoy por lo menos responderles parcialmente. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, a ti y a todos los que a esta hora nos hacen el honor de mantenerse ahí escuchándonos. Tú que tienes, hazme el favor, para tratar de poner esto donde corresponde. Ese comunicado donde le piden a Juan Guaidó, es decir, reconocen a Juan Guaidó alguna autoridad o algún poder para decidir lo que se hace. Es decir, son unos Guaidó lovers que a la vez son electoralistas, ¿no? Es decir, no son unos luteranos. Ellos tienen todavía fe en el Papa. Si no son cismáticos, pues no O sea, son. son papistas. Pero bueno, tienen un reclamo con respecto ¿cómo se llama? A alguno de los sacramentos, ¿no? Quisiera saber, por favor, dime uno a uno
los nombres de quienes firmaron, por lo menos los primeros 10. Es una, ¿Cuál es el primer firmante? es una larga lista, pero bueno, No, aquí no, no, tengo. dime, sí, sí, pero vamos a hacer el ejercicio porque a veces la gente dice, bueno, un comunicado firmado bueno, pero vamos a ver quiénes son y vamos a sopesar qué significan ellos para el país. Dime los primeros 10 firmantes. ¿Quién es el primero? José Luis Farías. José Luis Farías, ¿verdad? Alias, ¿cómo es que le dicen a él? Cachalote. Cachalote. José Luis Farías, profesor egresado del pedagógico. Víctor se está Y riendo, pues sabe que es verdad el apodo. Sí, es verdad que le dicen. Cachalote le dicen. ¿Quién se ríe? Víctor, no, Víctor acá. Le dicen cachalote, pero es que eres de Vargas. No, y él no es peyorativo. Él mismo sabe que. No, no, no. Y Sí, él, no, no, no. Ese es su apodo de combate, cachalote. claro. Bueno, José Luis Farías, con quien no tengo vínculo familiar, Ujú. dirá él, gracias a Dios, a mí me da igual. Eh, Profesor egresado del pedagógico al cual nadie sobre la faz de la tierra lo he visto yo diciéndole profe. Porque al parecer el señor el contacto con la tiza y el pizarrón no fue lo suyo nunca. Fue electo constituyente por el Estado Vargas. Yo le digo sinceramente, yo que toda mi vida hice política en el Estado Vargas, me enteré de ese señor, eh, bueno, cuando lo vi, no sé si él fue constituyente, No, diputado, creo que fue. él fue diputado, porque los constituyentes fueron Antonio Rodríguez San Juan y Jaime Barrio. Él fue diputado y entró por Vargas, sí, junto a Pedro Castillo. Después fue candidato a gobernador de Vargas, precandidato. En el Partido Nuevo Tiempo era el candidato de Leopoldo López. Y luego se quedó ahí orbitando, no sé en qué partido está ahorita. Pero él es de estos grupos provenientes de los desgajes del chavismo. Porque José Luis Farías entró a la Asamblea Nacional con el chavismo. Ya vamos a empezar por ahí. O sea, la lista está encabezada por un querido amigo, como no, sí, el ser pedagógico, varguense, cachalote, lo queremos mucho, Nuevo Tiempo, todo aquello que viene del chavismo. Bueno, ¿Qué pero quiere decir eso? Bueno, que si ya viene si el señor tuvo la equivocación de entrar a la Asamblea Nacional por el chavismo, quiere decir que en alguna oportunidad le creyó a Chávez y ya eso demuestra que el tipo es capaz de cometer errores, no solamente errores, sino errores garrafales. No solamente errores garrafales, casi delitos. Entonces ya por allí, ya vamos, quien encabeza la lista, José Luis Farías, cachalote. Que luego su devenir político de creerle a Chávez ha pasado a creerle a Manuel Rosales. ¿No? Que ya, bueno, usted verá, bueno, ¿no? Daniel, pero la lista es mucho más amplia que No, José Luis bueno, Farías. bueno, también dígame otro. Pedro Benítez. Pedro Benítez, jalabolas profesional en la política. Esa es su labor. Un tipo que tiene las manos llamadas de tanto jalar. Un bueno para nada. Mira, Joaquín Marta Sosa, el profesor Marta Sosa. Fue el miembro del CNDAD y era la mopa de Henry Ramos Alú para barrer, para limpiar el piso del CEN. Fue precandidato a diputado en unas primarias en Katia y lo barrieron dentro de la propia oposición. Jamás ha ganado una elección. Jamás. Ha pasado como por 4 partidos. Mira. Fue del partido Hora de los Evangélicos. Después fue del Nuevo Tiempo. Después de AD y ahora está en Voluntad Popular. Ajá. ¿A quién representa ese básculo? ¿A quién representa? El profesor Joaquín Marta Sosa, que tiene trayectoria, ¿no? Joaquín Marta Sosa, que en momentos fue copellano de la izquierda, que cuando es de esta gente que cuando están en la derecha son de izquierda, están en la izquierda, pero cuando están en la izquierda son de la derecha. Mira. Entonces uno no sabe, como manager del equipo, cuando lo va a poner a batear, si ponerlo a batear contra zurdos o contra derechos.
Está la doctora que... Ese es el problema con Marta Sosa. Mira, está la doctora que creo que es oyente nuestra, Yoconda San Blas, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bueno, le digo, querida amiga, que con las físicas, las matemáticas y la biología le va mejor que con la política. Está el escritor Ángel Lombardi, que lo he visto. ¿Qué ha escrito él? Bueno, sé que es articulista recurrente en la prensa. Sí, porque la gente dice, él es escritor. ¿Qué ha escrito? Bueno, está... No, dime, ¿qué ha escrito? No sé, Daniel, yo no sé. Hay que deconstruir. Bueno, ha escrito tantas novelas, ha sido ganador del premio Rómulo Gallego, se ganó el premio Nobel de Literatura. Mira, hay que deconstruir. ¿Tú ahora eres quién? ¿Tú sabes quién es escritor? Un vecino mío llamado Ortuño, yo de 10 de marzo. Ortuño. Que lo conoce todo el estado de Vargas, claro. Porque él firma su graffiti Ortuño mató. Yo prefiero Ortuño mató que Ángel Lombardi, que es más escritor Ortuño que Lombardi. María Carolina Uzcategui. Y si va a ser Lombardi, chico, que sea Joaquín, ningún Ángel. Bueno, puede ser que sean primos. María Carolina Uzcategui creo que viene de Fede Cámara. Está por allí Jorge Roy. La señora viene de Fede Cámara. Ajá, la señora viene de Fede Cámara. Está Jorge Roy. Y después de todo lo que ha hecho, este régimen con los empresarios, ella quiere seguir votando. Está Simón García, que viene del MAS. Bueno, Simón García, que viene del MAS, ya con eso lo descalificaste para toda la vida. Yo lo iba a defender, ya tú lo hundiste. Está Ernesto Alvarenga, que viene del mismo grupo de Ernesto Alvarenga, chicos, Ernesto Alvarenga, escucha bien lo que te voy a decir. Ajá, aquí es que me gusta a mí llegar. Ernesto Alvarenga es compañero de las juventudes de la Liga Socialista con Nicolás Maduro. Del chavismo originario, del chavismo tembleque, del chavismo catalufo. De ese chavismo originario pendenciero. De esos tipos que lo que hacían era ponerse una capucha y quemar carros en la calle. Tipo que al final yo no sé si le dieron el título. ¿Se graduó al final? No me acuerdo. Yo creo que incluso a Ernesto Alvarenga en una protesta le metieron un tiro. Aquí. Hay gran cosa. No, cuando salió el chavismo a la oposición. Mira. Ay, Dios mío, imagínese. El director, leo por acá, el director de Tal Cual, Javier Coscojuela, también está. Director de Tal Cual, claro. El único partido exitoso de Teodoro Pekov dio ganancia. Está aquí el profesor. Por lo menos tiene una nómina. Está aquí el profesor que una vez me descalificó a mí mis títulos universitarios, profe de la UCAP, Leonardo Carvajal, de Asamblea de Educación. También está. Leonardo Carvajal de la Asamblea de Educación, sí. Claro. Él es uno de los náufragos de la Coordinadora Democrática. Y sigue nadando. Increíble. Bueno, de ahí en más, ya te dije, Jorge Roy, está Alfredo Padilla. Imagínate, Jorge Roy, que bueno, que políticamente, la hipermetropía política que tiene, no se le va a curar jamás. Dios mío. Un tipo que fue, escucha bien, o sea, un tipo que fue diputado de la causa R y presidente de Fede Cámara. Ese tiene que tener el cerebro partido en 3. Pero no porque sea bruto. Eso no es biológicamente posible. No, porque no es porque sea bruto, es que es demasiado versátil. Sea, un tipo que fue diputado de un partido sindical laborista y que luego llega a presidente de la máxima patronal del país. Es versátil. Eso nada más ocurre en Venezuela. Eso es versátil. Mira, de ahí en más la lista es muy larga, pero la vamos a dejar hasta acá. Pero estás viendo. No hubo ni uno que me nombrara que no te bateara. No, porque no es la idea. Yo no quería traer acá. Sí es. No, la tuya, la mía no. Sí es, Neomar. Porque no pueden salir un grupo de mequetrefes que no tiene representación del país a estarle hablando al país de nada y a estarle exigiendo al país nada. Ustedes son la nada, son nadie. Ustedes no son más que los oyentes de este programa, por ejemplo. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para estar distribuyendo en esos medios de comunicación mantenidos quién sabe por quién? Pero eso salió en el Nacional. Exigiendo que les publiquen un comunicado como si ellos son los grandes totes. Ustedes no son ni élite, chicos. Ustedes no son nada. Ustedes no son nadie. Bueno. No tienen ningún mérito para considerarlos la voz de la sociedad. Serenaos. Para que ustedes estén haciendo nada a favor de nadie. Serenaos. Vamos a la pausa y seguimos con esto después del corte. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord.
Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tú sabes que eso de quiénes son ustedes o quiénes se creen, me recordó el relato que me hizo una vez, o que nos hizo en clase el profesor Omar Noria, sobre la Revolución Francesa y la famosa reunión de los Estados Generales, ¿no? Aquella que terminó desde el punto de vista incluso, no de lo, porque la gente dice la Revolución Francesa, la degollina, no, antes de eso, cuando se dinamita el antiguo orden, ¿qué se produce? Bueno, una asamblea donde básicamente el clero y básicamente la nobleza agrupaban en torno a lo que era el peso que se le daba a la votación de los representantes que tenían el clero y la nobleza, todas las decisiones, con respecto incluso, claro, a la monarquía que regía Francia en aquel entonces, ¿no? Entonces se reúnen, se vota, gana como siempre la posición que tienen el clero, la nobleza y la monarquía, y sale un monje y dice, que es el famoso abate Sieyès, y dice, pero ¿y quiénes son ustedes para decidir por un pueblo? Y eso, bueno, no lo dijo quizás así, lo dijo un poco más afrancesado, ¿no? Y eso es lo que dio origen al famoso tercer estado, que era el estado de la burguesía. El estado de la burguesía, el estado de los trabajadores, los artesanos, etcétera. Que luego terminó siendo el sector que catapultó la impulsión de la Revolución Francesa, ¿no? Y luego, bueno, eso se va por otra deriva y el cuento es más largo. Pero básicamente es la misma pregunta, 300 o 200 y tantos años después. Es, ¿quiénes son tales personas para arrogarse el sentido de la representación y de la interpretación incluso del espíritu nacional? Sobre todo cuando la realidad ha demostrado una y otra vez cuán equivocado están, ¿no? Pero es que lo que yo estaba discutiendo, Daniel, lo que yo estaba aportando sin singularizar, sin personalizar, porque por eso no quería yo leer la lista, aunque sí es importante para saber quién es el que propone. Pero como son tantos, yo dije, bueno, si no nombro a uno, nombro al otro. Si nos ponemos a buscarle, bueno, seguro que les conseguimos 4 o 5 rincones a cada uno. Pero yo quería ir al argumento, porque ellos tienen proposiciones. Hay 5 proposiciones acá. Y yo... Sí, hay cinco proposiciones. De las cuales yo tomé 2. No, ninguna. Yo tomé apenas 2. Ninguna es viable. Yo tomé apenas 2. Una con respecto al carácter plebiscitario. Yo estoy seguro que aquí se le pide a 10 oyentes de esta emisora, de los que tradicionalmente participan en los espacios que esta emisora abre. A 10 oyentes de esta emisora se le pide una propuesta ante el país o ante Guaidó, y son capaces de hacer algo de mucho más valor que ese pasquín con firmas adheridas. Porque ahí es donde está lo otro. Hay un solo argumento en todo esto. Hoy es el día 78 después de la consulta que plantearon estos tipos el 12 de diciembre. Con los mismos argumentos que estos ciudadanos están esgrimiendo aquí. Hace 78 días se hizo una consulta donde se le dijo a la gente que gracias a esa consulta se iban a abrir las puertas del cielo. Iba a regresar Jesús de Nazaret e iba a agarrar montado en una mula y con un látigo e iba a sacar a la usurpación de Miraflores. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que esta gentuza, que lo único que sabe es hablar
Porque si tú les buscas una obra política, ¿cuál es su obra política? ¿Han organizado un partido alguna vez? ¿Han llegado al poder alguna vez? ¿Han ganado unas elecciones con su nombre y su apellido alguna vez? ¿Han construido algo dentro de eso que llaman la sociedad civil? Que no sea un logotipo que les hizo el sobrino diseñador gráfico y unas estampillas por ahí para pasar tarjetas de Navidad en diciembre felicitando a nombre de la ONG tal. ¿Han construido algo? No. Son unos inmensos fracasados dentro de ese universo de fracasos que ha sido la sociedad, que le ha reservado la sociedad venezolana a determinados personajes para que animen. Y siempre están ahí en la grada. Y uno siempre entonces aplaude hasta que alguien algún día se lo quiere preguntar. Chico, ese Ernesto Alvarenga, ¿qué hace? Y ahora te va a decir, ¿por qué? Porque siempre está por ahí. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? Y entonces uno empieza a pensar, bueno, yo creo que él no era diputado, pues. Ah, sí, pero ¿qué hace? Entonces, oye, porque va a todos los foros y pide la palabra. Va a todas las asambleas, uno pide la palabra y plantea. Le hace exigencia, todo el mundo lo saluda, llega a todas las cosas, pero ¿qué hace él? O sea, ¿cuál es el valor que le agrega él a acciones o a actividades? Cuando se llega a esa pregunta, eso es sumamente importante. Por ejemplo, mi amigo Lewis Pérez, en paz descanse. En muy mala hora se nos fue Lewis Pérez. Yo disfrutaba muchísimo mis conversaciones privadas con Lewis Pérez. Lewis Pérez hacía todos los martes unas nutridas reuniones, porque eran nutridas reuniones, en la sede del CNDAD, en el piso 6, como presidente de la Fundación Raúl Leoni. Y allí se reunían por lo menos 30 personas, cuando eran pocas. Y esas 30 personas se reunían para escuchar el análisis que algún invitado de Lewis Pérez iba a hacer sobre determinado aspecto. Yo fui unas 3, 4 veces, creo que coincidimos alguna vez allí, Neomar. Y uno iba a escuchar a determinadas personas. Allí iban, dependiendo de quién fuese el orador, a veces estaba lleno, a veces no tanto. Pero siempre había un grupo de personas que iban siempre, que tú lo veías allí permanentemente. Siempre pedían la palabra y tiraban un discurso vibrante. Coño, sí. Siempre pasaban y repartían su tarjeta de presentación. ¿Ya? Y repartían y prodigaban abrazos y todo aquello. Personajes pintorescos, ¿verdad? Y eran personajes pintorescos que nada más, que tú veías allí y en 1 o 2 actos más en la fiesta del partido y tal. Damas y caballeros, Y esos personajes de verdad se creían, ellos de verdad se creían que porque les dieran la palabra en un foro y los saludaran en la fiesta del partido, ellos eran altos dirigentes. Y muchísimos de ellos, lamentablemente, bueno, la vida se encargaba de recordar. Entonces aparecían de candidatos. Candidato a tal cosa. Y tengo el apoyo. Entonces iban a comprometer al pobre Lewis. Bueno, Lewis, aquí vengo a buscar tu apoyo. Ese candidato a la alcaldía. Tú venías a ver, Acción Democrática tenía 2 candidatos a la alcaldía y la Fundación Raúl Leoni tenía 12. Eran los candidatos de Lewis. Que era mentira, pues. Claro. Entonces, eso ocurría. Bueno, así pasa en la política venezolana. Tienes un poco de personajes, algunos de valía, algunos de valor, algunos simpáticos, otros no, algunos de buena fe y otros de mala entraña, que de verdad, como el espacio está vacío, como el doctor no está, ¿verdad? como hicimos una piñata y nos dieron todos los niñitos, sobró chogüí. Y cotillón, sobró. Sobró chogüí, ¿verdad? Y los dejamos entrar a la fiesta para que agarraran caramelo. Y frescolito. Pero entonces, cónchale, en realidad, cuando los invitados reales, los que tienen derecho a estar ahí, los primitos, los hermanitos y tal, estén, ellos no van a caber en la fiesta. Entonces, eso a mí me causa gracia, inclusive, porque nosotros lo hemos vivido. Todo el que está en los medios de comunicación, con un espacio como este, lo ha vivido. Que te llaman por teléfono o te acosan en la emisora. Ah, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
yo soy fulana de tal. Ajá. Ah, ¿no te acuerdas que hablamos el otro día allá en la Fundación Raúl Leoni? Ya cuando me decían así, yo decía, ya sé. Mira, porque yo quisiera saber cuándo me puedes dar un espacio en tu programa, porque yo tengo una propuesta para Caracas. Y entonces es importante porque yo soy de la sociedad civil. Claro. Y entonces yo quisiera, ajá, ¿y cuál es la propuesta? Bueno, una propuesta de cambio, porque sabes que yo soy candidata. Ajá, ¿por qué partido? No, independiente. Pero entonces yo necesito, ajá, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando inscribas la candidatura, dime, ¿verdad? No, pero es que eso tiene que ser antes, eso, pero ya inscribí la candidatura. No, porque es que no recogió la firma. Entonces son candidatos de la nada. No, y así hay personajes tétricos. ¿Tú te acuerdas de un señor, Daniel? Vamos a ir a la pausa y seguimos con anécdotas porque esto esto ayuda, disculpen ustedes la omisión, esto ayuda a entender la psicología de los personajes a veces. No es el común, pero de que hay mucha gente, sé que no es temerario lo que voy a decir, Daniel, que firma este tipo de comunicados porque se siente tomada en cuenta y siente que hace algo, además, y siente que su nombre vale. Entonces, por supuesto. Quiero referir un cuento vinculado con la fundación, donde también compartimos varios eventos allá, sobre un personaje que acabo de recordar. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Por favor. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Mira, aquí está un señor que dice: Vinicio Tubiñez, Daniel y Niomar, ¿qué proponen ustedes para salir de la desgracia a la que nos tiene sometido el régimen? Ustedes todo lo critican y no proponen soluciones. Respondan. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cuál es el nombre del señor? Vinicio. Respondan. ¿Y el apellido? Tubiñez. No, con ese apellido no se merece una respuesta de nadie, señor. Cámbieselo. No, No, mi propuesta es que si usted va a hacerme una pregunta, tenga un nombre y un apellido de verdad. Una cosa que me llame a mí a responderle. Exacto. No ese garabato, por favor. Por lo menos que se llame Vinicio de Cervantes y Saavedra, por ejemplo. Basta ya. Sí. No, yo hablando en serio. No caigas en provocaciones, Leomar. Adelante, tú tenías una anécdota, cuéntala. No, yo lo que le iba a decir al señor Vinicio. Que tienes una anécdota, cuéntala. Pero yo quiero responderle al señor Vinicio de Cervantes y Saavedra. Mire, está en sintonía la primera productora que tuvo este programa, nuestra querida Andrea Rodríguez, la superpoderosa, que nos está escuchando. Ajá. Y además de eso está aportando datos de interés y de importancia. Bueno, ella seguro fue a los eventos de la fundación. Ella debe recordar
Había Claro, un señor. claro, porque ella tenía una amistad muy profunda con Gretzky González. Claro, que era uno de los hombres clave de la Fundación Raúl Leoni. Mira, Claro, y a ella en determinado momento empezaron a decirle por chanza, entiendo yo, la primera dama de la fundación. bueno, eso sí no lo recuerdo, pero mira, Yo lo recuerdo, yo tengo buena memoria. sí, yo sé, se nota. El caso es que había un señor que tenía una apariencia más o menos draculesca, que tú lo recordarás, ¿vale? Que yo Claro. nunca supe cómo se llamaba, pero me caía muy bien. Y este era un señor que casi nunca hablaba, pero él todo evento, y sobre todo los eventos cuando había invitados especiales a la fundación, y allí iba, bueno, allí fue una vez Leopoldo, allí fue una vez, me acuerdo cuando invitaron a Paulina Gamos, que todo un suceso, porque Paulina nunca se llevó con Henry Ramos, entonces meterla en el mismo edificio que estaba Henry, había que crear como una especie de escudo anticriptonita, ¿no? Porque cada uno de ellos se repelía. Entonces, él aprovechaba la convocatoria y él iba, ese sí era un puerta a puerta, ¿oíste? Él iba persona a persona dando su tarjeta, una tarjeta membreteada muy bonita que tenía su nombre, que particularmente no recuerdo en este momento, y en la tarjeta abajo, porque uno pone, ¿qué pone uno en una tarjeta? El nombre y el cargo, y un teléfono, ¿no? Y un correo electrónico ya en épocas más modernas, ¿no? O una cuenta en redes sociales. Él nada más que ponía el nombre y abajo ponía candidato a alcalde de Caracas. Y entonces, este sujeto que debe haber muerto, porque era un señor ya avanzado en edad, y nosotros cuánto tenemos que no fuimos No, yo meaderos. creo que debe andar por ahí todavía. No, Daniel, y él se pintaba el pelo, yo me acuerdo, era viejito. Debe andar por ahí todavía. Él se parecía mucho al abuelo Monster, pero no como Ledesma, ¿no? Un poco más acentuado el parecido. Oye, pero la agarraste con Ledesma de gratis, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que él siempre hizo esto y yo siempre estaba expectante, cada vez que uno era pendejo y creía en las elecciones, por lo menos las municipales que hacían estas en este país, yo decía, ¿será que él se inscribe? Porque la tarjeta tenía el logo de Acción Democrática y él no participaba nunca. No, él quería ser candidato de Acción Democrática. Claro, y él todas las elecciones me decía, no, alguien yo una vez le pregunté, le digo, mira, él es el que te da la tarjeta, porque ya uno lo conocía como el de la tarjetica. Me dice, no, tiene 30 años en eso. Tiene 30 años dando la tarjeta porque él se va a inscribir en las próximas elecciones a alcalde. Nunca supe qué fue de él. Me encantaría. Si alguien conoce. Bueno, por aquí alguien dice porque que hay mucho adeco que velorio. escucha. Hay mucho adeco que escucha este programa. Pocos adecos encapillados ahí. No, claro que lo hay. Aquí dice Atilio Rey que a él se lo presentaron en el funeral de Lewis Pérez. Ah, ¿ves? Atilio. Claro. Sí. No, y había varios. Y aquí está, lo dice Atilio Rey. Está vivo, yo lo vi en el funeral de Lewin Pérez. Capaz no está escuchando y te pide derecho a réplica, pero está faltando los respetos. No, pero que había como 5 candidatos a alcalde de Caracas en esas reuniones. Estaba la señora Salvadora Guaraco. Claro, también. Candidata eterna. Estaba este señor. Y habían 2 más que siempre estaban vinculados a gremios, ¿no? Que si al gremio, a los sindicatos de profesores, siempre había ahí uno y otro, y se reunían contigo y daban aquellos discursos. Era chévere, era una cosa chévere esos foros, ¿vale? No, era una cosa súper pintoresca, porque tú de verdad veías, yo creo que han sido la Fundación Raúl Leoni tenía en esos personajes a los precursores del mini teatro en Caracas. Porque hacían unas presentaciones que eran increíbles, e incluso había momentos en que Lewin tenía que mandarlos a callar. Y tenía el había un personaje que le estaba hablando ahorita con Andrea, porque se me había olvidado el nombre, que cada mes cambiaba de rol. Ajá. Ella de repente en enero era representante de las mujeres, representante de la ONG de apoyo a las mujeres madres solteras. Y iba para los medios y declaraba y cosas. Y el mes siguiente era representante de las enfermeras jubiladas. Y el mes siguiente era la vocera del comando de campaña Mujeres con Neomar. Y así iba. Y con eso recogía plata, con eso la brindaban, con eso inclusive recorría el país. Te aparecía a ti en tu casa en Valencia. Decía, compañero, ¿cómo está? Mire, esto es una misión secreta que me mandaron a hacer. Sí, y te decía, no, es que estoy enviada especial en la gira, porque voy en la gira. Esto es una tarea que me mandó a hacer para acá el compañero Henry Ramos Aluc. Me dijo que hablara con usted,
porque yo vengo aquí a hacer una inspección en la seccional. Y ahí es donde yo digo, ese es el gran trabajo de Henry Ramos, que sí lo voy a reconocer. ¿Cómo lidiaba con locos, vale? O sea, lidiaba ese poco de locos, no los tenía ya a propósito. Esa señora, me acuerdo que cuando se enfermó, una vez se enferma Bernabé Gutiérrez, estaba muy enfermo, sí. Y Bernabé Gutiérrez estaba en terapia intensiva. Sí, se salvó chiripa, eso fue hace como 10 años. Y entonces una persona, un alto dirigente del partido, muy preocupado por Bernabé, va a visitar a Bernabé, ¿no? Y estaba en terapia intensiva, no lo iban a dejar entrar, pero lo cambian a la habitación en ese mismo momento. Bueno, la primera persona que está en la habitación es esta señora que te estoy diciendo, que se había puesto una bata blanca, como si fuese médico. Y ella entró a ver a Bernabé, de lo más tranquilo, tal, y entró y salió tal, dando la doctora, no sé qué. Esta mujer era la envidia de James Bond, porque ella lograba camuflajearse, se mimetizaba. Entonces, mira, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Y a qué se deben estas anécdotas? Claro. Bueno, que eso pasaba, amigos míos, en Acción Democrática, ¿ok? En Caracas y en todas las seccionales, porque yo tengo mis cuentos de Vargas. Claro. Eso pasaba en COPEI, eso pasaba en Primera Justicia, eso pasaba en todos los partidos. Daniel, para eso quedaron los partidos políticos venezolanos. ¿Qué pasa? Que habían unos personajes que estaban permanentemente en las reuniones de todos los partidos. Y tú lo veías hoy con la camisa. Tú sabes lo que es que en el año 2010 nosotros tuvimos candidatos al Parlamento Latinoamericano que formaban parte de URD. Y andaban con su bandera de URD. Había uno que era de Vargas. A mí siempre se me olvida el nombre. Y entonces ese señor siempre en cada recorrido, entonces él había que darle el micrófono. Y el señor agarraba el micrófono y decía, ¡pueblo de Vargas, siempre insurgente! Y uno decía, Dios mío, con la fuerza que recibimos a Francisco de Miranda. Y yo decía, pero Dios mío, ¿te vas a ir tan atrás? ¿Cómo se llamaba este muchacho de Vargas? Ya vamos a ir al corte. Pero es que estamos hablando hoy de la fauna política venezolana. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué ustedes son como el río crecido, desembocan y no se sabe a dónde termina? El caso es que hicimos esta referencia a una cosa que fue una vivencia muy personal de Daniel y mía, porque el elenco político de muchas de las cosas que se ven en Venezuela esos son los que están, tiene que ver con este tipo de cosas. El tema mira, ellos. Daniel, cuando se habla de la sociedad civil, las ONG, la cosa, en otro país, por eso es que esas cosas han llegado a un nivel de desarrollo respetable, pero en Venezuela ese término incluso se ha utilizado para este tipo de situaciones en las que nosotros estamos comentando el día de hoy. Había un señor en Vargas, que era este señor que escribía la columna que a mí me encantaba con aquel poco de vulgaridades. ¿Cómo que se llamaba, vale? El de los... por ahí anda, por ahí me la mandaron. El señor Longa. El señor Longa se cambió de partido como 3 veces, ¿no? David Longa, que debe estar escuchando, y si no está escuchando, le van a decir esto que voy a decir. Me encantaba el estilo de escritura. David Longa, mejor conocido como Siete Colores. David Longa es el único varguense que tiene en su escaparate las camisas de todos los partidos. Fue ADECO, fue Copellano, fue el Nuevo Tiempo, fue Primera Justicia, fue de Voluntad Popular. Y en todos los partidos salió peleando. Yo le di más o menos como 3 golpizas y 2 tiroteos. Entonces, él no fue el que peleó una vez en un recorrido porque no le daban el parlante para hablar. ¿O fue otro? Lo estoy confundiendo con otro. Él fue el que le ofreció unos tiros a José Manuel Olivares en una reunión. Sí, historia. No. Te puedo contar aquí. Oye, mira. Y David Longa nunca ha sido para la gente conmigo. Yo siempre me he metido con David Longa. Y aquí vienes tú a sacar el pobre de David Longa. ¿Qué no estás haciendo David Longa a ti, chico? Ay, Dios mío. No, que me gustaba. Yo recuerdo la columna que él tenía. Los mordiscos del tiburón se llamaba la columna. Todavía los tiene. Por ahí me los manda de vez en cuando. Se burlaba de todo el mundo. Un saludo a David Longa, que yo me imagino David Longa va a sobrevivir a todo ese poco de loco. Ay, Dios mío. Mira. De la política en Vargas. Tenías razón, David Longa. Tenías razón. No había que darle chance a los muchachos porque nos iba a pasar esto. Nos vamos al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Vamos a mandarle saludo a el sinnúmero de oyentes que tenemos nosotros por acá conectados y chateando en YouTube. Salvador Hernández dice: lo que ustedes están refiriendo se llama puro clientelismo político, intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de los cargos políticos regulan la concesión de prestaciones obtenidas. Bueno, eso es la historia de Venezuela. Judy Rodríguez, creo que aún no entendemos este comunismo. Nos necesitan votando para seguir con la comiquita democrática, pero los votos siempre son para ellos. No sé qué es lo difícil de entender. Dice Alejandro Hidalgo: en la seccional de Barinas, para la época de Rafael Rosales Peña, siempre en sus reuniones estaba presente un señor loco que se conoce en Barinas como el loco Benito. Y le decía: doctor Benito, eso pasaba mucho. Por aquí hay alguien que dijo que todo esto que estábamos hablando y el modo como lo estábamos comentando parecía a la obra de Cabrujas, aquella obra llamada Acto Cultural. Pero que, miren, Cabrujas era el mejor retratando este tipo de locomios, ¿no? Estas cosas. Pero mira, yo quisiera aterrizar el asunto porque sí, quizás se entendió que nosotros nos volvimos locos y empezamos a echar que a nadie de todo aquello. Estimados amigos, todo esto que nosotros hemos contado, toda esta cosa tragicómica y todos estos personajes de los cuales nosotros hemos hablado, son los pobladores del sistema político, o lo que queda del sistema político venezolano. Yo conozco a dirigentes y activistas altos, medianos y pequeños. A dirigentes que siempre están allí pendientes de una campaña porque se benefician de ella, y activistas que muchas veces también se benefician de ella porque les quedará algo para el pasaje, les quedará algo para comer ese día, pero que el activista tiene algo que no tienen esos dirigentes bajo firmantes. Que el activista sí te reparte un volante, el activista sí hace trabajo de calle, el activista sí se suda la camisa y el activista sí te cuida los votos en la mesa. Ninguno de esos bichos ahí que firmaron ese papel diciendo que vamos a participar en elecciones. El día de las elecciones ellos están en los medios de comunicación de gira, hablando de lo que se debe hacer, pero ninguno de ellos te cuida una mesa. Ninguno de ellos se queda hasta las 2, 3 de la mañana esperando que le entreguen un acta. Ninguno de ellos se queda haciéndole frente a los colectivos que rodean los centros electorales cuando uno está bregándose los votos en cada uno de esos centros. Y se lo dice a alguien, a mí ninguno, es que ese es el problema. Ese es el problema. A mí no me pueden venir a reclamar absolutamente nada, ni mucho menos fantasmas de estos que se ponen apodos en redes sociales para decir las cosas que quieren, porque yo sí cuidé votos en mesa, yo sí pateé barrio, yo sí hice política a nivel de activismo local. Cuando yo hablo de la inutilidad
del sistema electoral actual. Para salir del régimen lo hago con conocimiento de causa y con los pelos en la mano. Lo que pasa es que hay unos que son masoquistas y dicen, no importa que nos den 3 concejales cuando en realidad nos corresponden 11, pero por lo menos tenemos 3. Bueno, hay gente que tiene ese conformismo, y esa gente que tiene ese conformismo normalmente es o porque tiene quien lo mantenga, o porque ella siente que ya hizo todo en su vida y no tiene más nada que perder. Entonces, de alguna manera puede pensar de esa forma. Pero los que tienen el anhelo de vivir en un país mejor, los que quieren con su trabajo poder comprarse una casa, los que quieren con su trabajo o con el dinero que han logrado ahorrar, emprender y montar un negocio, o los que quieren, saliendo de bachillerato, estudiar en una universidad con unos estudios de calidad, etcétera, no pueden esperar a que Joaquín Marta Sosa llegue a ministro de Educación. No pueden esperar a que los sueños húmedos de abajo firmantes se hagan realidad dentro de 30 años. Porque el hambre es hoy. El hambre es hoy, José Luis Farías, Cachalote. El hambre es hoy. El hambre no es dentro de 15 días, ni dentro de un año. Y tú lo sabes bien. Lo saben esos firmantes allí. Uh-huh. Y si no lo saben, dan demostración de que cuando firman un comunicado de eso, lo hacen por esnobismo. Por esnobismo. Por figurar, por figuretes, no por una actitud concienciada, con revisión de la realidad. Ahí es donde están los grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente pasamos de tener, porque aquí dicen, el daño que hicieron los notables y tal. Bueno, pero es que en el grupo de los notables estaba Arturo Larpietri. ¿Qué nos quedó hoy? Un comunicado encabezado por José Luis Farías y Pedro Benítez. Esa es la comparación. Fíjate tú la devaluación que hemos tenido de Larpietri a Pedro Benítez. Mira, saludos a Gregory Peña en Monagas, a Andrei Salas, que está fuera del país también y siempre nos escucha, a Fe López, Mixi Mendoza, Jorge Ayala. Tú sabes que una vez, con esto nos vamos, Daniel, una vez alguien me hizo un planteamiento, y alguien bien pensante, que hoy, con lo que tú estás diciendo, ha vuelto a caer en mi mente, y es un planteamiento sobre el tema generacional en Venezuela, que tenía que ver con las expectativas, Daniel. Y esta persona me decía, mientras la dirigencia de la oposición, y esto suena feo, porque es que tú no puedes prescindir de la gente con experiencia, no puedes, pero él me dice, mientras la dirigencia sea, y en aquel momento era el doctor Ramón Guillermo Aveledo, gente que ya resolvió su vida, me dice, que tú no tengas gente que, primero, sea joven, y segundo, que sea gente que tenga avidez de construir más y más y más, porque no tienen nada, porque en realidad, jóvenes como nosotros, tú que estás fuera del país, yo que estoy acá, no hemos hecho nada en el país, porque no hemos podido hacer. Avidez de construir, no de robar. No, de construir, digo yo, o de crear algo en el país. Si es por avidez y por hambre, bueno, Juan Guaidó en su generación pero es que esa ha sido la contratación. Pero esta persona me decía, la explicación es que toda esa gente ya fue. Y cuando tú tienes gente que ya fue, esa gente no es agobiada mayormente por los problemas, aunque tengan problemas de agua, tengan el problema de la inseguridad. Es gente que ha logrado resolver ya su vida. Mientras eso sea así, tú no vas a tener una élite política que motorice un cambio real. Yo no sé si esa aseveración que me hicieron hace por lo menos 7, 8 años sea lo que tú estás comentando hoy, pero suena o rima bastante con eso. Bueno, porque lamentablemente aquí hay unos que quedaron para doblarse, para no participar. Por eso que yo les digo a los que se amargan porque no les gusta lo que decimos en este programa, aquí todo el mundo sabe cuál es la posición de este programa con respecto a las elecciones y con respecto a este régimen. Por lo tanto, si usted viene a escuchar este programa para escuchar algo distinto a esa posición, usted se equivocó. Uh-huh. Ahora, si usted considera que nuestra posición es equivocada y que su misión en la vida es dedicar los insultos, etcétera, etcétera, y que de verdad a través de las elecciones se va a salir del régimen, usted está perdiendo su tiempo escuchando este programa. Usted debería estar haciendo campaña contra el régimen, cosas que usted no hace. Esa es la realidad. Chao, Daniel, nos vamos. Nos tenemos que ir. Yo lamento muchísimo no tener más tiempo porque quería echar un cuento muy bueno sobre Andrea Rodríguez, la superpoderosa, y su paso por la seccional de Vargas. Pero ya eso será en otro momento. Eso será en otra oportunidad. Gracias. No, tú sabes Daniel, nos vamos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.